súper. Sí. Ya, lo primero es que, pucha, la Connie me asignó un tema que no es tan fácil, que estoy medio árido, diría yo, que es el abdomen agudo ginecológico. Esto no es algo que uno pueda abrir un libro y encontrar un capítulo de abdomen agudo ginecológico, así que, y muchas de las cosas que uno toca en este punto, ustedes probablemente ya las vieron en otros seminarios, o sea, ustedes tuvieron o van a tener uno de PIP, si no me equivoco, también de embarazo ectópico, ¿cachai? Así que, en el fondo, esto es más bien una cosa práctica. En el fondo, lo que me interesa que se llene hoy día, como aprendizaje, es cuáles son los puntos clave que ustedes tienen que evaluar en la urgencia para tomar conducta con una paciente con un probable abdomen agudo ginecológico. ¿Ya? Entonces, lo primero es definirlo, y el problema es que de hecho se van a dar cuenta que no hay una definición estándar. Pero a mí de hecho la que más me gustó y que saqué como cositas de varias definiciones es esta, de que en general es un cuadro de dolor abdominal, en nuestro caso es dolor pélvico, de instalación súbita o aguda, que tiene síntomas abdominales graves y que requiere tratamiento médico quirúrgico urgente. Y esto lo agregué yo desde mi cosecha, puede comprometer la vida o la función reproductiva de la paciente. Entonces, en el fondo, si se fijan, es un diagnóstico operativo. No es un diagnóstico, es como decir registro positivo. No existe el diagnóstico registro positivo. Registro positivo es un diagnóstico operativo en que tú dices, es un registro que hace que este embarazo se tenga que interrumpir por la vía más expedita. ¿Okay? Entonces, es un diagnóstico más bien operativo. Entonces, vamos a partir con un caso clínico en que no les voy a dar muchos antecedentes porque quiero que lo vayamos desarrollando. ¿Ya? Y el caso es de una mujer de 25 años, Sala, nuligesta, sin antecedentes médicos ni quirúrgicos y que no usa medicamentos. Y tiene un cuadro de dolor de 12 horas de evolución en fosa ilíaca derecha que se extiende posteriormente al resto de la pelvis. ¿Ya? Entonces, ¿qué más necesitan de la anamnesis de esta paciente? Pregúntenme. Yo soy la paciente. Decía sin médico ni quirúrgico, ¿cierto? Atingente al caso. Acuérdense que están en una urgencia. Síntomas No, no me asociados. pregunten por las vacunas. Síntomas asociados al dolor, ¿Cómo qué? como náuseas y vómito. Fiebre. Muy bien. ¿Qué más? Después le voy a dar lo que me están Decía, preguntando. decía Quiero sin quiero irradiación. No, decía irradiado, ¿cierto? no, les dije si está irradiado. Ah, ya. Si tiene o no tiene Radiación. irradiación, igual nos importaría saber. Ya, entonces, lo primero es que vamos a dividir en Caracterizarlo. dos, ¿cierto? Por un lado le vamos a sacar el provecho al dolor como síntoma y por otro lado vamos a buscar las cosas asociadas al dolor. Muy bien, ese es el primer orden mental que tienen que tener. Entonces, saquémosle provecho al dolor. Sabemos que hay en fosa ilíaca derecha. ¿Qué más? La característica, si es cólico o continuo. Muy bien. ¿Qué más? La irradiación. ¿Es relevante? Tiempo de Sí. evolución. Sí, sí es relevante. Porque no es lo mismo. ¿Qué pasa si un dolor es en un hemiabdomen? O si un dolor pasa al otro hemiabdomen. ¿Qué diagnóstico te descarta al tiro? El cólico renal. Te descarta al tiro patología renal, ¿cierto? Cuando el Sí. dolor pasa al hemiabdomen, inmediatamente tú descartas toda la patología renal. Así que, muy bien. ¿Qué más? La forma de inicio. Perfecto. Y ese es el dato más importante que ustedes tienen que obtener en la urgencia. Lejos, lejos, lejos. Si ustedes les dijeran, vas a tener un solo dato del dolor, lo más importante es si el dolor partió insidioso o más bien fue de inicio súbito, ¿cierto? Entonces, en particular, lo que a ustedes les interesa es saber si ese dolor es súbito. De hecho, cuando uno habla con médicos generales o cirujanos, los cirujanos cuando pasaban con nosotros en ginecología, yo lo que más hincapié les hacía, que cuando una paciente, mujer, en edad reproductiva, tiene un dolor súbito, esa es la paciente que tiene que ir a una evaluación ginecológica independiente de lo que diga el escáner. ¿Ya? Entonces, ese es el dato más importante, por eso lo dejé, lo voy a dejar. Ahí me chisporroteé con el... Ya. Si el dolor es de inicio súbito o no. ¿Qué más? El tiempo de evolución. Perfecto. ¿Qué más?
Si tiene como agravantes o atenuantes. Muy bien. Desencadenante, agravante y atenuante. Y por ejemplo, la patología anexial complicada en general tiende a doler más con la actividad y tiende a pasar con el reposo. En cambio, los procesos inflamatorios pelvianos no tienen ningún tema con la actividad, pero las pacientes sí refieren más dolor con la actividad sexual. Habitualmente tienen un cuadro como dispareo a los días previos. Entonces, desencadenantes, agravantes y atenuantes. Si toma analgésico, la respuesta es la analgesia también, ¿cierto? Dentro de los atenuantes. ¿Algo más? Le voy a pedir a la paciente que le ponga una nota, ¿cierto? Dar de objetivar su dolor. ¿Ya? Bien, y yo creo que ahí tenemos bastante desarrollado el dolor como tal, pero se le puede sacar harto provecho. Y de los síntomas asociados, obviamente, ¿qué nos interesa? Pero puede ser como bien general esto. Bueno, en higiene siempre vamos a preguntar si es que hay genitorragia o algún flujo vaginal anormal. Ya, vamos a preguntar por sangrado, ¿cierto? O ¿Qué eso te flujo, orientaría a qué? ¿Que el dolor está asociado a sangrado genital? un ectópico es como lo primero que debería descartar, como lo más A un grave. evento gestacional. Dejémoslo como un evento gestacional. ¿Qué puede ser un ectópico, un embarazo, aborto? Pueden ser varias cosas. Entonces, sangrado genital. ¿Qué más? Flujo genital. ¿Ya? Muy bien. Leucorrea, claro, pensando en un proceso inflamatorio. ¿En un proceso inflamatorio? Molestia urinaria. Muy bien. Síntomas urinarios. ¿Y de qué otra esfera? Gastrointestinales. Intestinales. Muy bien. Y en particular, La de los náusea y vómito. testigos vamos a buscar siempre náuseas y vómitos, ¿cierto? Porque eso puede ser un síntoma de una patología anexial complicada, ¿cierto? Bien. ¿Algo más que les interese buscar en forma dirigida? Fiebre. Fiebre, perfecto. Y algo que en general lo van a ver poco, pero a veces pasa, y la paciente tiene compromiso de conciencia, que se orienta a una paciente que se está perfundiendo mal, ¿cierto? Ya. Yo creo que con esto tienen una anamnesis que la pueden hacer en 3 minutos y que les va a dar mucha información, ¿ya? Estamos pensando en un cuadro de urgencia. Entonces, la paciente en particular es sexualmente activa. Espérate. Se me juntaron los... Ya me chisporroteé. Ese era de anamnesis próxima. Y ese... Ahí, ya. Entonces, la paciente en cuestión dice que su dolor fue de inicio gradual. Partió como una molestia, EVA de 2, pero llegó hasta EVA 7. De 12 horas de evolución, que partió en fosa ilíaca derecho, pero cuando llegó a la urgencia ya se había extendido al hipogastro y a la fosa ilíaca izquierda, y nunca antes había tenido un dolor así. Otra cosa que preguntar es, primera vez, ¿qué le pasa? Porque las pacientes que tienen una ovulación dolorosa tienden a tener dolores recurrentes, ¿ya? Y la paciente no tiene náuseas, no tiene alteraciones del tránsito, no tiene molestia urinaria, no tiene fiebre y claramente no ha tenido compromiso de conciencia, ¿ya? Entonces hasta aquí vamos con la paciente que tenemos. Después de los datos de anamnesis remota, ¿qué nos va a interesar? Si tiene enfermedades crónicas, antecedentes quirúrgicos, alergias. Entonces, comorbilidades. ¿Te interesan las alergias en la urgencia? Ya, Si sí, voy sí, a ya, darle un medicamento. fármaco, Sí, ya, me lo compro. lo tengo como seteado desde el principio. Ya, sí. Ahí les puedo contar una anécdota que me pasó por saltarme una cosa en la anamnesis. En un turno en el pero ya. Entonces, comorbilidades, cirugía, alergia, claro, si la paciente está apendicectomizada, como que me facilitó la pega, ¿cierto? ¿Algo más de sus antecedentes generales? Bueno, el higiene obstétrico, que sería el uso de anticonceptivos, si tiene vida sexual activa. Regla. ¿Cómo? No escuché a los soles. Esta última regla, la FUR.
si tiene vía sexual activa o no. Muy bien. La paridad. ¿En qué te puede importar, por ejemplo, la paridad? Así como para Que, decidir si una paciente se opera o no se opera. o sea, más que eso, por Está ejemplo, súper bien, pero ¿en qué? si tengo una paciente que tiene antecedente de aborto a repetición, también me orienta a, por ejemplo, que si viene con un sangrado, eh, igual va a setear al distinto tipo de paciente. Y sí, No, pero claro, es algo más estándar. Porque es raro que vea una paciente con aborto recurrente en la urgencia, po. Pero ¿qué patología vemos harto de urgencia? Y que el hecho que la paciente quiera o no quiera tener hijos, o tenga o no tenga hijos, sí te hace la diferencia entre operarla o no operarla. claro, porque si no quiere tener hijos y Como se el opta por opciones ectópico, quirúrgicas, se No, hace no, el porque prueba como... el ectópico con indicación quirúrgica es independiente si la paciente tiene o no tiene hijos. El ectópico se opera por otras razones. Pero, por Pero ejemplo, un en qué ato paciente? un en PIB. una paciente que no tiene Eso, paridad tiene indicación de como en el laparoscopía PIB. precoz. En el PIB, el tema fertilidad para nosotros sí nos puede hacer tomar la decisión entre operar o hacer un manejo médico. Con el mismo proceso inflamatorio pelviano, o sea, un absceso tubario de 5 centímetros, pero una mujer de 40 años puede ser que lo manejes médicamente, pero el mismo absceso tubario de 5 centímetros, una mujer de 25, probablemente le vas a hacer un manejo quirúrgico, ¿cierto? O si la paciente de 25 años, pero es multípara de 3 y no quiere más hijos, podrías manejarlo médicamente también, no es ningún crimen. ¿Ya? Más que la edad, es el tema paridad, fertilidad. ¿Qué más? Y Antecedente ITS, de eso, ITS. antecedentes de alguna enfermedad de transmisión sexual, de infección de Bien. transmisión sexual. Que en general es raro de obtenerlo como antecedente, pero sí. Bueno, y el PAP siempre. Nada, en la urgencia. En la urgencia es irrelevante. No le pregunten por el PAP a la paciente en la urgencia. Ya, bien. Esta paciente es sexualmente activa, de método anticonceptivo usa condón, tiene reglas regulares de 3 días normales. Su última regla fue hace 21 días, no refiere a dismenorrea importante ni dispareunia. Y de lo no ginecológico, la paciente no tiene enfermedades previas, no tiene cirugías, tiene un tabaquismo ocasional, no consume fármacos y no es alérgica a nada. ¿Qué buscarían en la exploración física? ¿Se fijan que para todos estamos abriendo como dos ramitas? Lo primero, el examen físico general. Muy bien, Hemodinamia. perfecto. Siempre lo primero, ABC, Doctor, ¿cierto? tengo una pregunta. No sé Ujú. si tiene mucho que ver, Sí, dale. pero Es un seminario participativo, así que todo tengo bien. dudas si en general la dispareunia, como que la paciente lo va a referir espontáneamente. O sea, me imagino que, no sé si como que hay síntomas que tienen más peso si la paciente lo refiere, más que si es que uno se lo pregunta. O sea, cuando es real una dispareunia lo va a referir. O, Habitualmente las mujeres no lo refieren, ya. no lo refieren. En el contexto de algia pélvica crónica, habitualmente consultan por dismenorrea y uno tiene que preguntarles por dispareunia y por alteraciones del tránsito catameniales, diarrea catamenial, por ejemplo, que eso puede ser un síntoma de endometriosis profunda. Y en el algia pélvica aguda, la paciente, uno les puede preguntar dirigidamente si el último tiempo le ha dolido más tener relaciones, porque en general la paciente tiene, bueno, tienen dolor a movilización, entonces muchas tienen dispareunia como en el último tiempo, Ya. más el antecedente del coito perimenstrual. Tampoco lo refieren, hay que preguntarlo dirigidamente. Entonces, bien, en el examen general vamos a partir siempre ABC, ¿ya? En el fondo, la paciente, no es lo mismo una paciente que llega caminando al box que una paciente que llega en una silla de ruedas, en una camilla claramente hipoperfundida. ¿Qué más? Bueno, obviamente, Signos no algo vitales. particular. Signos vitales. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, el examen abdominal. Antes que lleguemos a la guata. Hidratación. ¿Y qué más? Ahí mismo. Perfusión. Y perfusión.
y que no tenga palidez de mucosa, ¿cierto? Bien. ¿Qué más? Si quieres, vámonos a la guata. ¿Ustedes saben lo que es el Bloomberg? Sí, ¿Qué es el Bloomberg? signo de irritación peritoneal. ¿Pero qué es? ¿Cómo se busca? Se presiona el abdomen en el punto de McBurney y ¿No saben el tema de Bloomberg? Es el Bloomberg de la apendicitis. No, pero el Bloomberg es así porque el que se hace en la fosílica izquierda tiene otro nombre, se llama... Se llama Robson, pero no es Bloomberg. El Bloomberg es dolor al rebote. Al paciente le duele más cuando tú sueltas que cuando aprieta. Es dolor de rebote, eso es. Y puede ser en cualquier parte del abdomen, puede ser en el hipocondrio derecho, puede ser en fosa ilíaca derecha. Lo que pasa es que en general se usa más para la apendicitis, entonces por eso estamos acostumbrados a que es el lado derecho. El que tú me estás contando en la fosa ilíaca izquierda es el signo Robson, que tú comprimes la fosa ilíaca Claro, izquierda y les duele al lado derecho. Pero eso es otra que cosa. igual es de irritación. Igual, sí, es un signo de apendicitis, un síntoma de apendicitis. Bien, entonces vamos a buscar el examen abdominal, la localización del dolor, ¿cierto? Bloomberg, pollo percusión, ¿y qué más? Que no lo hacemos nunca, pero debiéramos hacerlo. Ruido de ir aéreo. Ruido, sí. Porque saben que clínicamente la única manera de diferenciar una pelviperitonitis de los otros tipos de proceso inflamatorio pelviano es el silencio abdominal. Que va a tener pélvico. ausencia. Es que no tienen ruido. Es lo único que te permite diferenciarlo muchas veces de las otras cosas, porque de repente no tienen tanto líquido líquido. ¿Sí? Así que en teoría iremos a escuchar ruidos, pero en general nadie lo hace. De hecho, yo ya no uso el fonendo hace mucho rato. ¿Algo más? Yo creo que estamos de lo general, pues, ¿no? Bien. Ginecológico. Examen dirigido. Especuloscopía. Claro. Si es ¿Qué que va a nos buscar dice en el que tiene espéculo, sangrado Sole? flujo, le hacemos la especuloscopía. ¿Qué O va a buscar sea, en la especuloscopía, Sole? flujo vaginal, ¿Qué? algún flujo verdoso, no sé, Póngale nombre a leucorrea. eso. Hay un nombre médico para el flujo verdoso. Va a buscar flujo purulento, pues, Sole, Ah, ¿cierto? Eso es lo que estáis buscando, flujo purulento. sí, Bueno, ya. ¿Qué más? Evidencia de sangrado en la especuloscopía. sí. De ginetorragia. O ¿Qué más? sea, Y el ver paciente de de más dónde es, edad, porque puede ser. y el paciente de más edad vamos a buscar lesiones malignas. ¿Ya? Pero el paciente en edad reproductiva en general como que no busca eso. Ya, pero sí, en general lo que van a buscar es flujo purulento sangrado. Tacto. Y aquí es donde hay que sacarle el jugo. ¿Qué les interesa el tacto? Si hay dolor a la movilización cervical, que nos orienta más a algo, proceso inflamatorio. ¿Qué Y, traduce el dolor a la movilización, Javi? ¿cómo? ¿Qué traduce el dolor a la movilización cervical? ¿Es un signo de qué? Porque es un signo indirecto de PIP, no es un signo directo, es indirecto. ¿Qué traduce el dolor a la movilización cervical? Inflamación ¿De qué? del útero. No. Del sexo. Las pacientes que tienen endometritis por VIEW no les duele la movilización y el útero está inflamado. De, no sé, de los anexos. ¿A líquido libre? No. Traduce parametritis, Oh, el dolor a la movilización. ¿Ya? siempre ¿Qué más van a usando y no buscar? sabiendo. ¿Qué más? ¿Qué Em, más van a buscar? Como la, palpación de masa en el examen bimanual, masa anexial. Bien. Tumores anexiales. Dolor anexial o a la palpación del fondo uterino. Perfecto. Tumor anexial, dolor anexial. la ocupación del fondo de saco posterior, como
Bien, si está ocupado o no el Douglas. Y dolor en el Douglas, ojo, que eso es lo primero que van a tener en pacientes con hemoperitoneo. Les duele cuando les tocan el Douglas. ¿Ya? ¿Qué más? Del tacto. Sí. ¿Qué más? ¿Qué pasa si yo les digo que esta paciente tiene un cuello en trompo sin púa? Ah, bueno, las características del cuello. Y Ya. si hay una dilatación o Modificaciones cervicales. No lo digo, sí. Ya. ¿Y qué es el cuello en trompo sin púa? Es cuando Claro. el canal cervical no está permeable y se forma como, o sea, se ocupa el útero, que puede ser una hematometria, una piometría, y eso hace que como no está permeable el canal, Es una dilatación del OSI, pero sin pero dilatación no, del OSE. Entonces es igual que un trompo, pero sin la punta, sin el clavo. como en Entonces se llama pacientes cuello que en han trompo tenido sin púa. radioterapia. No, eso es característico del aborto en evolución, en que Ya. en el fondo el saco bajó del cuerpo uterino hacia el cuello y está por expulsarlo. Entonces, eso semiológicamente es característico del aborto en evolución. Entonces, aquí sí van a buscar modificaciones cervicales. ¿Qué más? Bueno, también podemos evaluar el flujo con tacto. Pero poco probable que el tacto te dé más información del flujo que el espéculo. Pero hay algo súper fácil, que es de hecho, yo te diría que es lo primero que ustedes hacen cuando hacen un tacto. Inconscientemente es lo primero que hacen. la inspección. Antes de ir a ver los anexos, ¿qué es lo que ustedes ven en el tacto? Porque uno primero hace una parte del tacto y después se ve los anexos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen habitualmente? La Bueno, primero que uno busca posición del útero, dolor a la movilización, pero después, posición del útero y tamaño. tamaño uterino. No es lo mismo una mujer que tiene un útero como de 8 centímetros a una que tiene un útero de 15 centímetros, ¿cierto? Entonces, tamaño uterino. Y yo diría que con eso tienen bastante completo un examen ginecológico dirigido. ¿Ya? Entonces, nuestra paciente llegó consciente, lúcida, orientada, levemente taquicárdica, normotensa, con las mucosas discretamente pálidas, pero impresiona bien perfundida. Y el abdomen está sensible en fosa ilíaca derecha y en el hipogastrio, pero sin signos de irritación peritoneal y tiene ruidos hidroaéreos. ¿Ya? De la parte ginecológica, en los genitales externos no se ven lesiones y en la especuloscopía tiene un cuello sin lesiones macroscópicas y sin flujo patológico. Al tacto vaginal se toca un útero en ABF, tamaño y forma normal, no se palpan masas anexiales, pero tiene dolor anexial derecho y en el Douglas. Y de estudios complementarios, nuevamente, abrimos dos ramitas. ¿Cuál sería el examen de elección La en esta eco. paciente? La eco, ¿cierto? Vaginal. Eco 3. Ya, y aquí podríamos hablar mucho rato de las cosas que uno va a buscar a la eco, así que esto no lo vamos a profundizar. Yo no me acuerdo cuál era la FUR. Como que no la Hace guardé. 21 días. Ay, 21 días. Oye, espera un segundo, voy a prender la luz y me masticamos. Ya. Bien. Entonces la eco nos va a servir más bien para confirmar o descartar nuestra sospecha diagnóstica, ¿cierto? Y de laboratorio, ¿qué más le pedirían a esta paciente en particular? beta-TCG, parámetros inflamatorios, orina por los diagnósticos diferenciales. Muy bien. Pruebas de coagulación. Pues sí, que Ya, bueno, estoy pensando que hay que operarla, pero Por si hay que operarla. prueba de coagulación en la urgencia, no sé. Parámetros, beta, orina. perfil hematológico, porque Muy está bien. dentro de los parámetros. Igual. Ah, sí. Perfil hematológico. Yo creo que estamos con eso, ¿cierto? Sí. Bien. Esta paciente entonces en la ecografía tiene un útero en antedorsoflexión de aspecto normal, un endometrio tipo 3 de 12 milímetros. El anexo izquierdo está normal y en el anexo derecho se observa una imagen quística densa, aparentemente ovárica, de 35 por 30 milímetros, con un líquido libre como leve a moderado, que eso es súper subjetivo. ¿Ya? ¿Le harían un TAC a la paciente hasta aquí? ¿No? No. Ya, muy bien.
Y del laboratorio tiene un hematocrito de 33%, hemoglobina de 11, leucocitos 9000, plaquetas normales, la PCR en 20 con valor normal de 5, la beta está negativa y el sedimento orina está normal. ¿No? Eso es lo que tenemos hasta aquí. Entonces... Doctor, ¿puedes repetir los parámetros? Que no sé por qué ahora en el iPhone lo veo muy chico. lo que pasa es que como he ido editando, porque la idea era un seminario participativo, así que esto normalmente hubiera sido conversado sin PowerPoint. En el fondo tiene parámetros inflamatorios normales, tiene una leve anemia y tiene una beta negativa y un sedimento orina normal. Entonces, diagnóstico diferencial. ¿Cuáles creen ustedes que son los diagnósticos imperdibles de un dolor pélvico agudo en la urgencia o un abdomen agudo ginecológico? No, no en este caso. No, en general. Después nos vamos a ir al de la paciente. Ah, ya. Un embarazo ectópico. ¡Tarán! Muy bien. Bueno, ya Eventos sabía. gestacionales. Acuérdense de ordenarse de lo general a lo particular. Entonces, dentro de los eventos gestacionales, claro, lo primero que ustedes tienen que descartar embarazo ectópico porque es algo que puede ser de resolución quirúrgica urgente, ¿cierto? Y después todo lo que está relacionado con el aborto. Desde síntomas de aborto hasta un aborto incompleto. ¿Ya? Entonces, eso. Acuérdense que el diagnóstico de aborto completo, incompleto en evolución son diagnósticos clínicos, no son imagenológicos, imágenes de apoyo. Bien, ¿qué otro diagnóstico creen que es importante que nosotros Torsión hagamos como diferencial? ¿Cuál? La torsión anexial. Ya. Déjenlo como patología anexial complicada o tumor anexial complicado. Y dentro de eso tienen la torsión y otro O más, la rotura. o la rotura. ¿Y cuál es la tercera patología anexial complicada que pueden tener? El absceso tubovárico. Eso más bien lo dejamos en lo inflamatorio. El cuerpo lúteo hemorrágico. El Ah, cuerpo lúteo hemorrágico. Muy bien. Cuerpo lúteo hemorrágico. Y de lo inflamatorio vamos a tener el proceso inflamatorio pelviano, que puede ser desde una endovenotitis salpingitis hasta un ato roto, ¿cierto? Ujú. No vamos a profundizar porque eso ya tuvieron el seminario. ¿O lo tienen con la Connie la próxima semana o no? ¿O ya lo tuvieron? sí, lo tenemos la otra La- semana porque se corrió, porque era el Ya, Viernes Santo. ya. Sí, ahí van a profundizar un poco más en el fondo, pero... Oye, a todo esto, nunca me ha dejado llamar la atención en las visitas que hacíamos en la sala de Gine. Tengo la sensación de que tienen mal incorporado la clasificación de los PIP en 1, 2, 3 y 4. Porque nos pasa frecuentemente que hay muchas pacientes hospitalizadas que les pusieron PIP 2 y no sé qué tienen de PIP 2. ¿Qué es para usted un Sí, PIP 2? o sea, yo cuando pasé por Gine me quedó la duda y ahora que lo estudié más, No es eso, yo creo que tienen un concepto lo entiendo equivocado. menos, Muchos colegas tienen un concepto equivocado de lo que es un PIP 2, porque porque a veces siendo a los datos consecuente, una paciente colocaban joven con un tipos. PIP 2 se tiene que operar, po, y no las operan. ¿Qué es para usted un PIP Sí, 2? Salpingitis. o sea, No, es un PIP 1. depende de la clasificación. La de Gainesville, ¿Ah? Salpingitis con endometritis. endometritis salpingitis, el PIP 1. Es el PIP Una 1. peritonitis. O sea, cuando hay compromiso, Pelviperitonitis, muy bien. La pelviperitonitis es el PIP 2. El ato no roto es el PIP 3. Y el ato roto es el PIP 4. Pero me pasa que muchos, Como como la que PIP 1 es clasificación endometritis y PIP 2 con salpingitis, pero no. La clasificación de Gainesville, el PIP 2 es una pelviperitonitis. clasificación clásica, quizás más antigua, porque la La, clásica la- es como esa es la de endometritis, Gainesville. salpingitis, ato, pelviperitonitis. Claro, es que Ato antes que pelviperitonitis. no, Claro, sí, imposible. no roto. O sea, endometritis salpingitis, ato, pelviperitonitis. No. Mira, pero la de una buena, morir, que una, es una más buena, antigua, una buena costumbre es resolver las dudas El tiro. al tiro. Una buena costumbre. Bueno, lo ideal no es resolverlas con Google, pero como esto es algo sencillo, así.
¿Tarán? ¿Lo están viendo? Sí. Entonces el PIP 1 es endometritis salpingitis. El PIP 2 es pelviperitonitis. El PIP 3 es ato no roto. Y el PIP 4 es ato roto. ¿Ya? Yes. Y me llama la atención porque en la sala, cada vez que veo hospitalizado a un paciente con un PIP 2, es un PIP 1. Entonces me da la sensación de que hay un tema de definiciones ahí. Bueno, pero no es Va a parte ponerle del... diagnóstico y no el número, yo encuentro. Como que saca Sí, ahí yo como, también creo que en inflamatoria general es herniana, mejor... endometritis o Yo también creo que es mejor. En el fondo PIP, endometritis, salpingitis. Pero cuando uno hospitaliza a una paciente con una pelviperitonitis, tiene que tener una conducta acorde. Y esa conducta puede ser quirúrgica, y cuando la conducta puede ser quirúrgica hay que tomar ciertas precauciones. ¿Ya? O una paciente de 20 años con un PIP 2, esa paciente tiene ganada una laparoscopía. ¿Ya? Entonces no se hospitalizan para manejo médico. Ya, entonces, entonces dijimos, eventos gestacionales, proceso inflamatorio, patología anexial complicada, dijimos el cuerpo lúteo hemorrágico, la torsión anexial y el tumor anexial roto. Son súper raros. Un teratoma roto, por ejemplo, yo he visto uno en 15 años. Pero sí he visto hartos cistoadenomas rotos, cistoadenomas mucinosos, cistoadenomas serosos, sobre todo mucinosos. ¿Qué más? de gine, ¿cierto? O en general cuando Ahora, llega, porque ahí la apendicitis, eso. muy bien. Son los otros, no ginecológicos. Porque los ginecológicos yo creo que esto es lo importante. O sea, esto es lo que no se les puede pasar. ¿Ya? Es el ectópico, lo que no se les puede pasar. El PIP, el cuerpo lúteo hemorrágico, la torsión y el tumor anexial roto. ¿Ya? Esas son las cosas que no se les pueden pasar en la urgencia. Y de los otros no ginecológicos, bueno, en el fondo apendicitis, diverticulitis, pero son cosas que a ustedes más bien no les va a tocar diagnosticar, pero que hay que sospecharlas. Y en las pacientes que tienen duda y que no requieren una resolución quirúrgica a urgencia, son esas pacientes que tienen que estudiarla con un escáner. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, una paciente que tiene sospecha de un PIP, pero clínicamente no les calza, pidan un escáner, no hay ningún problema. Los ginecólogos somos súper malos para pedir escáner, pero no es malo o sea, si tiene una paciente de 60 años con un ato, pídanle un TAC, por favor. Eso puede ser un cáncer de colon perforado. ¿Ya? ¿Y qué creen que tiene nuestra paciente con todo lo que hemos hablado? Sole, ¿qué tiene nuestra paciente? Ya, les di un caso clínico de libro. De verdad. No les puse ni distractores. ¿No? Cata. Pero me faltó el laboratorio y en la eco. Tiene una paciente que está... Una patología anexial ¿Cuál, po? no ¿Cuál complicada. tiene? Porque algunas se operan y otras no se operan. ¿Cuál tiene? Es una mujer de 25 años que usa condón, pero no está embarazada, que tiene una fura hace 21 días, que tiene un dolor insidioso, no fue súbito, que tiene una lesión quística densa de 35 milímetros, que tiene líquido libre, que tiene hematurita 33, Un cuerpo lúteo hemoglobina hemorrágico. 11. ¡Bien! ¡Días! A tirabuzones. Sí, pues y que además tiene dolor en el Dallas y en el anexo derecho. Esa paciente tiene un cuerpo lúteo hemorrágico. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra paciente de cuerpo lúteo hemorrágico? Bueno, el manejo en general, si no tiene un hemoperitoneo o un abdomen agudo, puede ser conservador. Entonces, Es la tenemos, primera decisión que tienen que tomar en la urgencia con un paciente. si Si queda lo, hospitalizado o no. si lo hospitalizo, Hospitalario, manejo ambulatorio, ¿cierto? Esa es la primera decisión. Ya. O es válido observarlo en urgencia unas horas, o en el caso de ustedes lo que hacen habitualmente es una hospitalización abreviada para observar.
Pero lo primero que tienen que decir si es ambulatorio o hospitalario. ¿El cuerpo lúteo hemorrágico es ambulatorio o es hospitalario? Depende. Depende. En general. Hay excepciones, sí, pero en Ambulatorio en general, general. no. Pucha, es que yo he visto en verdad las Por dos. eso, yo sé, y por eso les puse este caso y por eso les hago esta pregunta. Porque yo sé que yo he visto datos de urgencia de pacientes con cuerpo lúteo hemorrágico. En general es hospitalario. El cuerpo lúteo hemorrágico en general es hospitalario. Y ustedes pueden hacerlo ambulatorio bajo ciertas condiciones. Una paciente que entiende que tiene acceso expedito a la urgencia, que no tiene anemia, que no tiene repercusión hemodinámica y que el dolor se manejó en la urgencia con algún analgésico. Y ese paciente eventualmente la pueden hacer ambulatoria, pero igual debieran citarla a control en 24 horas. ¿Ya? En el fondo son casos puntuales que ustedes pueden hacer ambulatorios con control precoz. ¿Ya? Pero en general, el manejo hospitalario, porque hasta un tercio de las pacientes con cuerpo lúteo hemorrágico requiere cirugía. ¿Ya? Entonces, en general son de manejo médico, pero pueden requerir cirugía. Y además, piensen que el hemoperitoneo duele harto. Entonces, en general necesitan analgesia endovenosa. ¿Ya? Entonces, en general, esto es de manejo hospitalario. Yo creo que esta paciente no hay mucha duda, porque tiene un poco de anemia, tiene líquido libre, entonces yo creo que no hay mucha duda con esta paciente que tenemos que hospitalizarla, ¿cierto? Y lo segundo, reposo. En general, cuando las pacientes tienen un abdomen agudo ginecológico o patología anexial complicada, lo que sea, habitualmente requieren reposo absoluto, porque tiende a doler más con la deambulación, y en general semisentada, porque si la paciente tiene un hemoperitoneo, le va a subir al hipocondrio derecho, le va a doler. Si tiene un PIP, le va a subir al hipocondrio derecho, también puede generar otras cosas. Entonces, en general, es un reposo absoluto semisentada. ¿Cuál sería la tercera indicación? Régimen. Bien. ¿Qué decisión tienen que tomar ahí? ¿O qué es importante desde el punto de vista de lo que ustedes están pensando como un abdomen agudo? Si se va a resolver quirúrgicamente o no Que va a para... ser quirúrgico, ¿cierto? Entonces, si la paciente está en una observación quirúrgica, régimen 0. No es raro que ingresen pacientes con sospecha de un ectópico complicado y las dejan comida. O una paciente con un cuerpo lúteo hemorrágico y le dejan comida. ¿Ya? Entonces, cuando tiene una paciente que es de resolución quirúrgica o puede ser de resolución quirúrgica en las siguientes 24 horas, déjela en régimen 0, no es ningún crimen. Porque si no, lo que va a pasar es que van a querer operar, la anestesista no les va a dar pabellón, cosa que no corresponde, pero no les va a dar pabellón porque no cumple ayuno. ¿Ya? Y lo único que nos hace es dilatar la resolución de esa paciente. Entonces, déjela en régimen 0. ¿Qué más? ¿Qué otra indicación ordenadito para la matrona? Control de analgesia. signos vitales. Antes que eso. Control de signos vitales. Vamos a encontrar signo vital al final. Hidratación. Muy bien. El volumen. La mayoría de las pacientes requieren restitución de volumen. ¿Ya? Los pacientes con abdomen agudo ginecológico habitualmente o no comen o no ingieren alimentos y líquidos, y además muchas pueden tener alteraciones hemodinámicas. O sea, de hecho esta paciente llegó taquicárdica, no está hipotensa, la hipotensión es como el último parámetro hemodinámico que se altera. Siempre lo primero es la frecuencia cardíaca y la diuresis, que son los mecanismos compensatorios. Cuando ustedes ya tienen hipotensión, es porque ya pasaron todos los mecanismos compensatorios. Y el paciente no logró regular. Entonces, habitualmente aporte de volumen. Ahora sí, ¿qué más? Ahora nos podemos ir a los tratamientos, ¿cierto? Analgesia. Esto es como lo básico. Y los tratamientos, básicamente, en la urgencia, los que van a tener que definir son estos tres. Antibiótico, analgésico, no estoy diciendo que la paciente requiere antibiótico, es como lo que en general ustedes tienen que definir en la paciente de urgencia. Antibiótico, analgésico, cirugía o no cirugía. Eso. No tiene mucho más ciencia. Va a haber casos excepcionales que tienen que definir otras cosas, pero en general es esto. ¿Ya? Y si indican una cirugía, ¿cuál es la vía de abordaje que van a indicar? Y que el consentimiento esté ad hoc a eso. ¿Ya? En el fondo, si ustedes están sospechando un ectópico, es laparoscopía exploratoria, eventual salpingectomía. ¿Ya? Eso. Y ojalá que sean puras laparoscopias, ninguna laparotomía. Y por último, los controles. ¿Ya? Y esto puede ser tanto control de signos vitales como controles de exámenes. O sea, esta paciente, por ejemplo, del cuerpo lúteo hemorrágico, yo le dejaría un control de hematocrita hemoglobina a las 6 horas, por ejemplo.
Porque si me llega una meteorito 25, aunque le duela menos, la voy a meter a pabellón. Entonces, si tengo una paciente que tiene un proceso inflamatorio pelviano, que quiero ver si la puedo hacer de manejo médico o quirúrgico, probablemente le voy a pedir un control antibiótico, control de parámetros inflamatorios. ¿Ya? Si tengo una paciente que tengo una duda de si tiene un ectópico o un aborto completo, por ejemplo, y la hospitalicé para manejo analgésico, podría pedirle una beta, no necesariamente a las 48 horas. Puede ser que si es un aborto, a las 24 horas voy a ver que haya bajado. ¿Te fijas? Si quiero tomar decisiones precoces. Entonces, ¿qué van a hacer desde el punto de vista de los controles? Signos vitales y de exámenes. Bien. Ahora, misma paciente, pero cambiémosle algunas cositas. Esta paciente, el dolor partió hace 30 horas, no hace 12. Y partió EVA 9. Respuesta parcial analgésico. La paciente se tomó un ibuprofeno en la casa y le bajó un poquitito, pero no tanto. Así que consulta la urgencia y en la urgencia llega con EVA de 7, ya no de 9. Y al examen ginecológico ustedes tocan un tumor anexial derecho, quístico, renitente, de 6 centímetros aproximadamente, sensible. ¿Sabes lo que es renitente o no? No, yo le No, preguntar de Renitente es la consistencia quística. Ese es el renitente. En el fondo que es una superficie lisa, depresible y que vuelve. Eso es el renitente. ¿Ya? Y a la ecografía transvaginal se observa una imagen quística densa ovárica, pero que mide 65 milímetros de diámetro mayor. ¿Qué hospitalizar pensarían y qué harían? ¿Ya? ¿La hospitalizamos? y ¿Pero qué piensan que tiene esta paciente? la torsión, Uf, Una torsión. Súper. ¿Y qué hacemos entonces? la paroscopía diagnóstica. era Muy bien, diagnóstico terapéutico. muy bien. La operamos, ¿cierto? No nos damos vuelta. ¿Y el hecho que le duela menos? ¿No es tentador darle analgesia y observar la evolución? Es que No, puede ser. porque Parte dale. natural del proceso es que puede disminuir el dolor por daño del nervio, por necrosis. Exacto, eso puede ser un signo de gravedad, el hecho que se le esté pasando el dolor. Es como las pacientes con síndrome de Hell. Si les deja doler el hipocondrio, preocúpense cuando se les pasa la epigastralgia, porque la epigastralgia se les pasa cuando se les rompe el hematoma hepático. Habitualmente, la epigastralgia en el gel duele por distensión de la cápsula de Gleason, pero cuando se rompe la cápsula de Gleason y se libera el hematoma, a las pacientes se les pasa el dolor. Si pasa eso, preocúpense. No es tranquilizador, es preocupante. ¿Ya? Aquí es lo mismo. Si a la paciente se le pasa el dolor anexial, es preocupante, porque significa que ese anexo se está empezando a necrosar. ¿Ya? Ya, perfecto. La operamos, nos encontramos efectivamente un ovario morado, de 7 centímetros, torcido 3 veces. ¿Qué hacemos? Lo destrocemos. Hacerlo. distorsión. Bien, laparoscópica, destorcemos y nos vamos, ¿cierto? Muy bien, independiente de cómo se vea. Independiente de cómo se vea. Las únicas veces que uno tiene que sacar o puede sacar el anexo en el fondo en estos casos, lo describen los gringos como cuando se cae a pedazos, que habitualmente ya el anexo es como un hematoma, en verdad, y que uno lo toca y se rompe por todos lados. Esas son las únicas veces que uno en general como que saca. Pero es que de hecho en esos casos ni siquiera es factible hacer una distorsión, porque ustedes los tocan y se van a quedar con los pedazos en la pinza. Pero en general Tengo una destorcer, pregunta. irse. Ujú. Lo que pasa es que el otro día vi una paciente que tenía una torsión y cuando entramos, bueno, tenía una hemoperitonía, estaba sangrando, como que se había roto además. Puede ser. Entonces, en esos casos, igual es destorcer e irse o ahí también tendría indicación, porque no se caía a pedazos, no se, pero estaba No, sangrando. destorcer e irse. Ay, Sí, sí, sí. La paciente puede hacer un hematoma en el ovario. De hecho, si no me equivoco, uno de los papers que les mandé, creo que el de Osner, el del Clinical, creo que aparece la fisiopatología de la torsión, ¿o no? sí, ¿Se acuerdan cómo era o no? sí, que primero hay como compresión venosa y linfática y eso se produce edema Súper. Eso. Compresión y Que no hay venosa, edema. alteración arterial inicialmente, solamente como estasis venosa, que es lo que De hecho, produce no como... hay. La arteria nunca se tuerce. No. La arteria ovárica no se tuerce. Es torsión de la vena, por la pared en el fondo, edema. El edema produce un aumento de la presión intraovárica y ese aumento de la presión intraovárica termina produciendo un síndrome compartimental. Y por eso se isquemian. Por eso se isquemian. Entonces,
como la arteria no se daña ni se tuerce, en general es de súper buen pronóstico de reperfusión. Chole, ¿te acuerdas cuáles son las tasas de recuperación ovárica después de una distorsión? 80, 99, 80, 100, de hecho. Es sobre 90. Ningún estudio reporta menos de 90. Ninguno. El que menos reporta como 90, 92. Y eso medido de varias maneras. Medido con recuentos foliculares, con Doppler, con mediciones hormonales, con estimulaciones ováricas, que efectivamente son pacientes que ovulan de ese lado. Entonces, independiente del sistema que usen para medirlo, la recuperación siempre es más de un 90%. ¿Ya? Así que sí, destorcer. Lo Doc, más discutible, tengo una duda. sí, Que si es que es un quiste grande lo que hizo que se torciera, no ya, sé, hace como drenar el quiste para... súper, súper buen punto. Por eso les puse estas 4 cositas como controversia. Primero, ¿qué pasa si hay una torsión pero no hay un tumor anexial? Y ojo, porque en general lo que uno tiene como concepto de la torsión es que se produce cuando hay un tumor de más de 5 centímetros en el ovario. Es muy rara una torsión con un ovario con un tumor de menos de 5 o sin tumor. Pero ojo, el 50% de las torsiones premenárquicas son sin tumor ovárico, con una torsión espontánea. ¿Ya? Y tu duda, en el fondo, Javi, lo que entiendo, es que si no le saco el quiste, se me puede torcer de nuevo, ¿o no? Claro, que va a seguir teniendo más de 5 centímetros. Ahí tendría que Sigue teniendo un tratarlo quiste con de más de 5 anticonceptivos centímetros. quizás para disminuir el tamaño con manejo médico después. Bien. ¿Qué porcentaje de las torsiones son por tumores funcionales? Yo tengo una paciente, esta misma paciente, que tiene un quiste de 65 milímetros en el ovario, quístico, denso. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo solo la destuerzo, esa lesión desaparezca sola? Absolutamente sola. O sea, en adultos, no en adolescentes, la mayoría son por quistes funcionales o Como un tumores. 70. Como un 70% de las torsiones son por quistes funcionales. Entonces, eso cuando tú lo destuerzas, eso va a desaparecer solo en 4 o 6 semanas. Y de hecho, en el paper, el segundo que les mandé, el del ACO, hay una fotito de una distorsión, no sé si la vieron, una paciente que Sí. le hizo una distorsión, que se ve una cuestión gigante negra, morada, y en la laparoscopía second loop, un ovario prácticamente normal, con un poquito de edema todavía, nada más. ¿Ya? Entonces, existe un riesgo de retorsión, y el dato duro, la retorsión en una paciente con un tumor ovárico es como de un 8 o 9%. Y la retorsión en una paciente que no tiene un tumor ovárico es como 15 a 17. Entonces, lo más probable es que no se vuelva a torcer. Eso es lo más probable. Así que, de hecho, de ahí viene la otra controversia, es ¿hacemos o no hacemos pexia? ¿Saben algo de las indicaciones de pexia? Esto Lo es que leímos súper... en el paper. Yo lo vi. Sí, Ya. En general no hacemos pexia, ¿cierto? A diferencia del testículo que sí se pexia, esto se maneja completamente distinto al testículo. El testículo son 6 horas o se saca, se pexia, aquí es todo lo contrario. Aquí, independiente del tiempo, no se saca. Hay reportes de hasta 72 horas con ovarios torcidos que se recuperan normalmente. Y la pexia en general no la hacemos pexia en pacientes que tienen, principalmente que ya tuvieron una torsión o que tienen ovario único. En general esas son las veces que hacemos pexia. ¿Ya? Y lo otro, que yo creo que esto es lo que les va a causar más duda en el momento, yo creo que no se van a cuestionar hacer una pexia o no, pero esto sí se lo van a cuestionar muchas veces. ¿Qué es lo que me decís tú, Javi? Pero si tengo un quiste que fue la causa, ¿se lo dejo o no se lo dejo? ¿Se lo saco? La respuesta es traten de no hacerlo. Déjenlo. En el fondo, por varias razones. La primera es que el 70% de las veces ese quiste va a desaparecer solo, entonces no tienen para qué ustedes sacarlo. Y la posibilidad que se les retuerza en la espera va a ser un 8 o 9%, es baja. La segunda razón es que por la fisiopatología de la torsión, ese ovario va a estar muy edematoso. Por lo tanto, cuando usted haga la quistectomía, sangra, y sangra harto. Y al final terminan quemando prácticamente todo el ovario. O sea, no sirvió de mucho dejarlo porque lo dejaron entero quemado para poder hacer una hemostasia satisfactoria. Entonces, las únicas veces que en general uno debiera hacer la quistectomía en la misma cirugía es cuando ustedes ven que el ovario en verdad no está edematoso, sino que es una torsión reciente con un ovario que no está muy edematoso. En esa paciente ustedes podrían hacer la quistectomía inmediata, o si están seguros que es algo funcional, eventualmente incluso puncionarlo y aspirarlo.
no le digan a nadie que yo dije eso, porque como oncólogo no tengo que reconocer que uno pincha de repente ovarios, pero si ustedes tienen claro que una mujer joven con un quiste funcional eventualmente podrían drenarlo, ¿ya? Eso. Pero en general y como concepto, tratar de no hacer la quistectomía en el mismo acto quirúrgico. Y lo que sí tienen que conversar con la paciente o con la mamá de la paciente, porque muchas de estas pacientes son adolescentes, es que tiene un 30% de posibilidades de requerir una segunda laparoscopía, ya sea porque se torció de nuevo o porque la lesión era orgánica y tuvieron que operarla igual. Por ejemplo, que tenía un teratoma. Entonces, que en realidad no era un cuerpo lúteo, sino que era un teratoma y la paciente igual se tuvo que operar. Pero esa segunda cirugía va a ser una cirugía con un ovario que está en mucho mejor condición de cirugía, es menos probable que termine perdiendo el ovario. Yo vi Entonces, una de las torsiones que he visto fue un teratoma. le hicieron distorsión y después fue en un segundo tiempo. Esa fue una Volamos, paciente de Lore Galdame, ¿o no? volamos todo para afuera en el mismo tiempo. No, qué mal. Bueno, yo, mira, Era gigante, la en algunas torsión ya estaba circunstancias todo ya tiré la esponja, para pero yo espero que ustedes se queden con estos conceptos, ¿ya? Por eso les mandé el trabajo viejo, pero también les mandé esa recomendación es nueva, la otra es relativamente nueva. Doc, entonces, aunque sea evidente que es el teratoma, se deja para un segundo tiempo porque Si está el ovario muy hematoso, sí, porque si no vas a terminar perdiendo mucho ovario, que va a ser casi lo mismo que sacárselo. ¿Cachai? no. Entonces, claro, si tú tienes claro que es un teratoma, esto convérselo con la paciente igual, pero en el fondo muchas pacientes van a preferir que les hagan una segunda cirugía, pero salvando la mayor cantidad de ovarios posible, sobre todo las pacientes jóvenes. Ahora, si tiene una paciente de 45 años con una torsión, chao, le hacen una anexectomía nomás. Si tiene una paciente de 20 años, no. Entonces, todo esto, en el fondo, el criterio que apliquen es lo que conversen con la paciente. Yo diría que es principalmente eso, muchachas. No sé si tienen dudas, preguntas. Que yo tengo una. Por ejemplo, ahora conversaba con la doctora acaba de esto y me decía que en realidad la opción como del nuevo pabellón para hacer la quistectomía, como en la realidad, igual es difícil. Entonces, que por eso era lo que los llevaba a veces a hacer la quistectomía en el mismo acto quirúrgico, como Mm. más que la evidencia. O sea, lo que pasa es que en un escenario ideal, esa paciente, si es un teratoma, por ejemplo, se debe ir a reoperar más o menos en unas 8 semanas. Pero se puede reoperar también en 6 meses, ¿no? En la Claro. práctica no se está Y haciendo. sí, es cierto que uno muchas veces se tiene que adecuar al ambiente en el que está trabajando. O sea, es lo mismo que hablábamos recién que hablamos con la Javi respecto a hacer turnos en el frique, en que probablemente en un lugar en que tienes el preparto al lado del pabellón y con un anestesista ahí, te vas a aguantar más registros alterados que cuando tienes que bajar un piso en un ascensor del año 1920. Que a veces no funciona. Que a veces no funciona. Entonces, probablemente en esa circunstancia, yo también voy a indicar más cesáreas por registros sospechosos. ¿Cachai? Pero si tengo el pabellón al lado, probablemente voy a esperar un registro francamente alterado para indicar la cesárea. Me puedo aguantar una bradicardia 8 minutos, por ejemplo. ¿Cachai? Si tengo la opción de hacer una cesárea de emergencia. Entonces sí, uno se adecua un poco a su realidad. Pero el punto es que la decisión de hacer una quistectomía o un drenaje intraoperatorio tienen que tomarlo ustedes, se van a ir haciendo su experiencia solita, pero lo que les va a tocar ver es que cuando esos ovarios que ustedes ven negros, no le hagan la quistectomía, les va a sangrar por todos lados. Pero Después hacen eso un me duda. hematoma ovárico, destuérzanlo nomás. Si el ovario está blanquito, destuérzanlo y pueden hacerle la quistectomía, no hay ningún problema. Pero mi duda es, si los hallazgos macroscópicos son tan distintos a los microscópicos, ¿cómo voy a saber cuando un ovario está necrótico? Es que no lo vas a saber, no lo vas a saber. Porque ese ovario puede Entonces, estar negro por congestión venosa, no por necrosis. no, Pero si sí, está con pero negro por congestión venosa, te va a sangrar como carajo la quistectomía. Te va a sangrar mucho. entonces me tengo que arriesgar ¿Qué se nomás refiere y si cuando está ya estoy necrótico, tarde? En general, el concepto es de torcer y mandarse a cambiar. Ese es el concepto. Y en la excepción, ustedes pueden hacer algunas excepciones. Una y las torsión pacientes reciente con un ovario que posmenopáusicas, esté relativamente sano y además en un contexto en que no tienes muchas opciones de hacer una segunda cirugía. Probablemente cuando ya esté muy necrótico, tarde, que es tarde, va a pasar eso que decían como en el paper de que se cae a pedazos. Se cae a Claro, pedazos, sí. Tendrían Sí, se cae que a pedazos. sacarlo. Sí. y en las pacientes posmenopáusicas ahí se saca todo en el fondo. Sí, una ¿No? paciente que está posmenopáusica o que está cerca de la menopausia no es ningún crimen que le hagan una anexectomía. ¿Eh?
Además que se empiezan a encontrar otras patologías. Cáncer no, es muy raro que un cáncer se tuerza. La mayoría de las revisiones sistemáticas grandes, la tasa de malignidad en torsión es cercana a cero. Cercana a cero. Porque en general los tumores malignos del ovario tienden a producir reacción inflamatoria y se pegan más bien al peritoneo pelviano. Entonces no, en general no se tuerza. Es muy raro que se tuerza. Bien, ¿qué otras dudas? Mm, Creo que no. Eso. Súper. Hoy no puedo volver a la pantalla normal de Zoom. ¿Dejar de compartir? Parece que sí. Mm. Ahí Ahí sí. sí. Bien, chiquillas. Espero que les haya servido algo. La idea era que fuera interactivo y que no fuera latero ni largo tampoco, en el fondo con casos clínicos y todo. Y está de más decirlo, pero si necesitan ayuda, o sea, mientras no sea de obstétrica, cuenten conmigo, ¿ya? Si tienen dudas, preguntas, o quieren conversar algo, si tienen algún problema con algún docente,